Pensamiento del día, domingo 13 de abril. Acompañar el dolor de los demás. Cierre, 24 de marzo de 1994. Queridísimos, se acerca la Pascua, la fiesta más grande del año, y con ella la Semana Santa, colmada de los misterios más preciosos de la vida de Jesús. Estos nos lo recuerda sobre todo el jueves, el viernes, el sábado y el domingo de resurrección, y representan para nosotros muchos aspectos centrales de nuestra espiritualidad. Son la consigna del mandamiento nuevo, la institución del sacerdocio y de la Eucaristía, la oración por la unidad, la muerte de Jesús abandonado en la cruz, la desolada, el resucitado. Nosotros lo celebramos con la Iglesia a través de la Santa Liturgia, pero puesto que el nuestro es un camino de la vida, nos disponemos a honrarlos también con nuestra vida. ¿Y cómo podemos revivir, al menos un poco, misterios tan numerosos y profundos? Porque basta uno solo de ellos para encender en nuestra alma la meditación, para llevarla a la contemplación. Basta uno solo para santificarnos, y lo sabemos. ¿Qué vivir entonces durante esos días benditos? Yo creo que si vivimos la Pascua, es decir, si dejamos que el resucitado viva en nosotros, tenemos la mejor manera de vivirlos todos. En efecto, para que el resucitado resplandezca en nosotros, debemos amar a Jesús abandonado y estar siempre, como decimos nosotros, más allá de su llaga, donde la caridad es reina. Es esta la que después nos impulsa a hacer el mandamiento nuevo en acción, a acercarnos a la Eucaristía, la cual alimenta esta caridad divina en nuestro corazón y nos transforma en lo que recibimos como alimento, que es Jesús resucitado. Es la caridad la que nos lleva a vivir la unidad con Dios y con los hermanos. Es por la caridad como cada uno de nosotros puede ser, en cierto modo, otra María. Sí, no se puede vivir mejor los distintos aspectos de la vida de Jesús, recordados durante la Semana Santa, que proponiéndonos hacer que viva cada instante el resucitado en nosotros. Esto queremos proponernos y esto procuraremos vivir. Chiara Lubich, Un pueblo de santos, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.